Dios los bendiga. Bienvenidos a una clase más sobre doctrinas. El día de hoy vamos a estar estudiando en 5 clases lo que se conoce en la Biblia como el proscuneo o en español la adoración. Para estas clases es importante que tengas tu Biblia a la mano, que leas el libro de Apocalipsis, leas los evangelios, Mateo, Marcos sobre todo, y tengas tu Biblia a la mano, por supuesto, para cada una de las 5 clases. La palabra proscuneo es muy importante porque aparece por todo el Nuevo Testamento. Recordemos, es muy importante saber esto, es básico, pero debemos recordarlo. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿sí? 3 idiomas principales. El hebreo, en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, arameo, algunas pocas secciones de la Biblia, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento en griego koiné, griego común, ¿sí? ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque la palabra proscuneo viene del griego, ¿sí? Hay secciones, ¿verdad? Hay secciones en la Biblia, como les decía, que están en arameo. Para su estudio son Daniel 2, del 4, versículo 4, y Daniel 7, versículos 28. Estos están en arameo porque tratan sobre reyes e imperios gentiles. Fueron escritos a esta comunidad, ¿cierto? A estas personas que hablaban arameo, ¿sí? Era la lengua franca de ellos. También está Esdras capítulo 4, ¿verdad? El versículo 8, también el capítulo 6, versículo 18, son cartas y decretos oficiales al gobierno persa. Entonces, pues fueron escritos en el idioma administrativo de los persas, ¿sí? Que era pues este idioma arameo. También Esdras 7, capítulo 7, versículo 12 al 26. Es una carta oficial al rey persa Artajerjes, dirigida a Esdras, ¿sí? Que fue escrita en arameo. Y también Jeremías. Tenemos este pasaje en Jeremías capítulo 10, versículo 11, que es una declaración dirigida a naciones no israelitas, no judías, ¿sí? Dirigida a naciones paganas. Y en este caso se usa el arameo para que el mensaje se entendiera a ellos, ¿sí? Eh, Todo esto para recapitular que la Biblia fue escrita en hebreo, porciones pequeñas, las que les acabo de decir son todas, arameo, y el Nuevo Testamento en su totalidad en griego. Eh, Esto nos da pie para entender, ¿cierto? Que en hebreo la palabra para adoración, que este es el tema principal, la adoración, en hebreo es shahá, shahá, la palabra shahá. En arameo es hishtahvadya, esa es la palabra en arameo. Pero en griego es la palabra proscuneo, proscuneo, ¿sí? Esta palabra es muy importante. Fíjense que en el diccionario Joseph Taylor Greek Lexicon es una pieza muy importante para estudiar el griego. Describe proscuneo de la siguiente manera: besar la mano de alguien en señal de reverencia, caer de rodillas o postrarse para expresar respeto y adoración. Mira esto tan importante porque la palabra proscuneo no viene de la Biblia, no fue creada en la Biblia. No, es una palabra griega. Es una palabra griega que ya se usaba, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se quería saludar a un alto emperador, ¿verdad? O al César, ¿cierto? En griego se usaría la palabra proscuneo cuando una persona le besaba la mano, cuando una persona se tiraba al piso y le rendía un homenaje, ¿cierto? Se usaba la palabra proscuneo, se entendía que esta persona estaba dando proscuneo, ¿sí? Entonces de aquí viene lo que conocemos dentro de la doctrina, la teología, como la proscuneología, ¿sí?
Les pido por favor que saquen sus apuntes, o si no entienden alguno de estos conceptos, les voy a dictar unos conceptos importantes para poder entender la proscuneología y algunos términos que vamos a usar. Entonces, por favor, indaga sobre cristología, indaga sobre neumatología, investiga sobre amartiología, sobre eclesiología, escatología. Puedes indagar un poco sobre liturgia, ¿sí? Estos son algunos términos importantes que si no conoces alguno de ellos, por favor indágalos. Es una tarea, indágalos para que no te vayas a sentir un poco perdido en alguno de los puntos de estas 5 clases, ¿sí? Entonces la adoración, ¿verdad? Decíamos que hay una palabra hebrea que es shahá, ¿verdad? Esta significa inclinarse, postrarse, rendir homenaje, y nos enseña que la adoración implica humildad y obediencia. Vamos a nuestras Biblias en Génesis 22:5. Corre a tu Biblia, Génesis 22:5. Por supuesto lo vas a leer en tu Biblia en español, pero la palabra que se usa ahí es shahá. Génesis 22:5. Corramos a nuestras Biblias, Génesis 22:5, y dice lo siguiente. Dice: entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Qué impresionante. Aquí, ¿quién está hablando? Abraham, ¿cierto? Y Abraham está a punto, ¿verdad?, de entregar a su hijo Isaac, y él dice que está adorando, está haciendo shahá, ¿sí? Impresionante, porque está haciendo un acto bastante doloroso para él, pero lo está haciendo en obediencia y lo está haciendo en humildad, ¿sí? Esto es algo que sin el Espíritu Santo tal vez muchos no entienden, ¿verdad? Pero Abraham tenía un corazón que deseaba adorar, ¿sí? Por eso estaba dispuesto a hacer esto. Hay un versículo, ¿verdad?, que dice que él estaba seguro que Dios le iba a resucitar a su hijo. Entonces esto es muy importante. La adoración bíblica implica obediencia y humildad. Pero ahora, ¿qué nos dice el griego? Proskuneo. Proskuneo, como ya leímos su significado, es postrarse, reverenciar, adorar, y nos enseña que la adoración implica rendición. Vamos a Mateo 2:11. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Ustedes van a por supuesto leerlo en español, pero el texto original es griego. Mateo 2:11, y van a encontrar proskuneo. Mateo 2:11 dice lo siguiente: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mateo 2:11. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Qué hermoso, porque aquí lo que vas a encontrar es la palabra proskuneo. Y así como en todo el Nuevo Testamento, vas a darte cuenta que está relacionada a una rendición, a una entrega, ¿verdad?, a dar gloria. Y esto es muy importante. El término dar gloria. Y lo vamos a desarrollar un poco más en próximas clases, ¿sí? Ahora, ¿por qué entender la adoración? ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿Por qué es importante entender la adoración? Vamos a llegar a este punto final de la clase del día de hoy. Corre a Juan capítulo 9, verso 1. Juan 9, 1. Juan 9, 1. Dice la palabra de Dios. A su paso, Juan 9:1, por favor. Dice: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Cómo era este hombre? Ciego de nacimiento. Y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres?
No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, contestó Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mira qué importante. Estamos viendo una escena donde Jesús anda con sus discípulos, encuentran a un ciego de nacimiento. Sus discípulos dicen: ¿quién pecó para que él esté así? Y Dios dice: no, ni él ni sus padres. Esto es para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. Qué importante esto. Sigamos leyendo y ya vamos a ver qué relación tiene con el proscuneo, con la adoración. Versículo 6. Dice: dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Mira, obediencia. Entonces al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. Versículo 10. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Y él respondió: ese hombre, ¿cómo llamó a Jesús? Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Así que fui y me lavé, y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó de barro los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Versículo 17. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti quien te abrió los ojos. Fíjate que ahora le están preguntando al ciego. Inicialmente dijo: este hombre llamado Jesús. Pero fíjate cómo lo llama ahora. Versículo 17, parte B. Dice: yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y ahora viera. Entonces llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo al que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Versículo 20. Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos que también nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, ya que es mayor de edad, puede responder por sí mismo. Fíjate que la historia nos lleva por tercera vez a la opinión del ciego de nacimiento, al proceso del ciego de nacimiento. Primero dice: ese hombre llamado Jesús. Luego dice: es un profeta. Pero en el versículo 22 dice: sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todos los que reconocieran que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Mira lo que dice ahora el ciego por tercera vez. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego. Ahora veo. ¿Sí ves? Es un proceso. Ese hombre llamado Jesús, luego le dice profeta, luego le dice si es pecador o no, yo no sé. Pero mira lo que dice el verso 26. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Versículo 28. Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulos de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni dónde salió. Allí está lo sorprendente. ¡Wow! Mira, cuarta intervención de este hombre. Ya se empieza a sorprender con lo que hizo Jesús. Ya empieza a defenderlo, ya empieza a entender. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre: que ustedes no sepan de dónde salió, ni que a mí me haya abierto los ojos.
Sabemos que Dios no escucha a pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien que le hayan abierto los ojos a uno que haya nacido ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones. Y lo expulsaron. Fíjate esto tan tremendo, el ciego de nacimiento está teniendo un proceso. El ciego de nacimiento primero dice ese hombre llamado Jesús, luego creo que es profeta, luego dice no sé si es pecador o no lo es, y luego se sorprende, ¿cierto? Luego se empieza a sorprender. Pero vamos al versículo 35. Jesús se enteró. ¡Wow! Di conmigo, Jesús se enteró. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó: oh, esta es la primera vez que el ciego de nacimiento se encuentra con Jesús luego de haber sido sanado. Recuerden que era ciego, nunca había visto a Jesús, solo había escuchado su voz, y entonces lo escucha y lo ve por primera vez. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto. Wow, recordemos por un momento, era un ciego de nacimiento. Y él dice: ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Y Jesús le contesta: ya lo has visto, contestó Jesús. Los procesos con Jesús son personales, son íntimos, son adoración. La adoración es un proceso. La adoración no solo es ir al culto y alzar las manos, ir a la iglesia y escuchar una adoración. No, versículo 37, pues ya lo has visto, contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. 38, creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose lo adoró. Wow, digámoslo en griego. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose lo proscuneo. Proscuneo, lo adoró. Lo adoró. Hagamos un breve resumen y lo puedes ver en tu pantalla. Primero, este hombre está ciego. Luego obedece, va al estanque de Siloé. Luego recibe la vista. Luego conoce a Jesús. Luego cree en Jesús. Y luego adora a Jesús. El proscuneo no es un simple acto de alzar las manos en la iglesia. El proscuneo no es escuchar una canción. Adorar no es tocar un instrumento meramente. No, todas estas cosas hacen parte de un proceso que Dios desea contigo y conmigo. Un proceso que se llama proscuneo. Nos vemos en la segunda clase para conocer más sobre esta preciosa doctrina de la adoración, proscuneo. Gracias, Dios los bendiga.